chica también amenazó con tomar acciones legales. Los abogados del cantante ya reaccionaron en nombre de él. El cantante Belé es uno de los más pagados en estos momentos y está número 1 en muchos de los charts. Pero su música últimamente también ha tenido problemas por sus escándalos. Y este es uno grande. Ok, el cantante se llama Belé. Velo. Sí. ¿Belé? Velo. En este momento, señores, Velo. Belé está en boca de todos luego de filtrarse un video íntimo. ¡Ay! Y Tania Charry tiene todos los detalles. Yo no puedo creer que todavía estas cosas siguen pasando y que nadie sepa quién lo filtró, Tania. Adelante. Imagínate, Lili, imagínate, Raúl, que yo creo que esto es muy bueno, muy importante y la gente va a estar muy pendiente de esto porque son aproximadamente 6 minutos de video en donde, bueno, un video se ve de todo, ¿no? Pero lo mejor y lo peor es que uno se está acusando al otro de haberle soltado este video a las redes sociales. Mucho se está hablando de que es una venganza de parte de él. Otra gente dice que es que ella necesita tener mucha más publicidad, aunque es una influencer súper conocida con millones de seguidores que vive allá en la ciudad de Miami. Pero el chisme está buenísimo, así que tomen sus palomitas de maíz y prepárense para ver esta historia. En las últimas horas se ha filtrado un video íntimo de más de 6 minutos donde aparece el cantante BL junto a la modelo venezolana Isabela Ladera teniendo... Como era de esperar, el material se propagó rápidamente en redes sociales, desatando miles de reacciones, críticas y hasta memes. Una vez más se filtra un video íntimo sin el consentimiento de alguno de sus protagonistas. Supuestamente, la venezolana fue la manzana de la discordia cuando el reggaetonero aún era un hombre casado. Luego que terminó el romance, y no precisamente de la mejor manera, es que aparece este video secreto en las redes sociales. Isabela, a través de un comunicado, mostró su posición. Este video solo estaba en manos de 2 personas, la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio. Hoy, al verme en proceso de reconstrucción, decide exponerme de la forma más baja. Y en otro momento dice: a pesar de todo, no permitiré que esto me destruya. La chica también amenazó con tomar acciones legales. Los abogados del cantante ya reaccionaron en nombre de él. Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Ellos también amenazan con demandar y exigen justicia. Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de Internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión. Y es que las burlas y los memes en relación con el video han estallado en las redes y todo se considera violencia digital y violación a la intimidad. Dicen también que BL tomará acciones legales contra Isabela por acusarle sin pruebas de que ha sido él quien publicó el video. Lo cierto es que BL viene de una cadena de escándalos que incluyen acusaciones de infidelidad, violencia intrafamiliar y ahora, como ceres en el pastel, un video donde, según comentarios sexistas y machistas, el hombre no queda en muy buena posición. Bueno, evidentemente ahora la pelea se va a hacer mucho más fuerte porque ellos están acusando uno al otro y ya como les dije en la historia, los abogados están listos para iniciar procesos legales en contra del otro. Ahora, la pregunta es, si él no lo hizo, si ella no subió ese video, ¿quién lo hizo? ¿Cómo consiguieron ese video? ¿Quién tuvo acceso tal vez a los teléfonos de cada uno para decir, ah, mira, vamos a subir este video que evidentemente no le está haciendo bien a ninguno de los dos en algunas circunstancias, pero sí le está ayudando a los dos a hacerse mucho más populares, porque si allá en casa alguien no sabía quién era la novia de Belé, ahora se está enterando, así que seguramente va a ser muchos más millones de seguidores y por consiguiente más dinero cada vez. Tania, y el video, mira, está tan popular que lo pusimos en El Gordo y la Flaca para comenzar el programa. Bueno, Raúl, y claro, imagínate el escándalo que se ha formado entre sus seguidores, entre la gente que no los conocía, que se pone a hablar de esto. Y la gran pregunta es, Tania, ¿la gente se graba mucho, Raúl?
No sé. Porque al final hay que aprender de esto. La gente se sigue grabando haciendo esto porque este es el problema. Y los que no lo conocían ahora saben quién es. Cualquiera te puede salieron nacionalmente en América Latina, en todos los lugares, aunque es muy famoso él en Colombia. Y aparte tiene una de las canciones más populares del momento. Gracias, Tania. Evidentemente, Lili Estefan, la gente sí se sigue grabando, ¿no? Y no solamente que se grabe, sino que no lo borran y lo siguen ahí, se pelean entre ellos y no se piden como cortesía. Bueno, terminamos, pero acuérdate de aquel videíto que grabamos. Es mejor que lo borremos. Se siguen grabando. Dios mío. Bueno, vamos a ver en qué para todo esto, a ver si encuentran quién es el culpable, señores, de filtrar este video en las redes. Me imagino el escándalo, la gente en la casa de momento ver esto. Ayer he visto, señores, a Ricky Martin recrear lo que vivimos hace 25 años atrás, Raúl. Un 1 de marzo de 1999, nunca me voy a olvidar, cuando este hombre salió a cantar La Vida Loca y verlo 25 años después. Volando por el escenario, saltando, haciendo de todo. Tan bello, tan espectacular, representándonos como nunca antes, haciendo... Eso fue un medley de canciones latinas icónico. Señores, esto queda para toda la vida, de verdad que sí. Cuando yo lo he visto anoche digo, no puede ser que este hombre siga tan bello. Después vi a Ricky Martin en la noche, que estaba saltando en el escenario como si tuviera 18 años. Miren qué bien está. Ya eso lo dije. ¿Ah? Estuvo espectacular. ¿Qué edad tiene Ricky Martin ahora? 53 y está mejor que nunca. Bueno, está bien, está bien. 53 no es tanto. La vida loca, 25 debería de poder saltar porque Chayanne salta igual y tiene la misma edad, ¿no? Chayanne salta igual. Chayanne está en los 50 y pico. Hoy se lo estaba diciendo. Chayanne y Ricky Martin. ¿Chayanne ya llegó a 60 o está en los 50 y pico? No, 50 y pico, Raúl. 50 y pico, ok. No, sí, 50 y pico. Entonces Ricky Martin tiene un par de años menos que yo y entonces él puede saltar así. Un par de años menos que tú. Un par de añitos. Bueno, felicidades, de verdad que orgullo verlo ayer. Yo me quedé tan emocionada que no les puedo creer. Hola mi gordo, hola mi Lili, saluditos de lo que queda de mí. Bueno, pues uno de los eventos definitivamente más esperados del año y lógicamente en esta ocasión especial, Ricky Martin definitivamente se robó el show y puso el nombre de nosotros los latinos en alto. La verdad que el hombre se ve igual, está más guapo que nunca, baila igualito, su voz intacta y bueno, pues fueron muchos los chismes y algunos de los invitados que pasaron y compartieron con nosotros en la gigantesca alfombra roja. Veamos. Este año se llevó a cabo en el UBS Arena de Long Island, Nueva York, donde nuestros famosos latinos dijeron presentes. En la gigantesca alfombra roja vimos a J Balvin y a su esposa Valentina, que por cierto no llegaron juntos. Estoy contento de estar aquí, especialmente por Ricky Martin. Creo que si no fuera por artistas como él, no estaríamos los latinos presentes acá. ¿Lo viste en el día de hoy? ¿Has hablado? No lo he visto, hablé con él ayer. Yo siempre le digo cabeza de ladrillo, él me dice cabeza de mofongo. Entonces, a saludar, a ver cómo estaba y el hombre está feliz y yo estoy más feliz por él. Valentina llegó primero que Balvin. Cocinas, lava, friega, hace todas esas cosas. Más bien cocinar, me gusta mucho cocinar. Yo creo que intento siempre lograr el balance, que no es fácil, sigo aprendiendo, no está fácil, pero como disfruto eso, para mí es muy importante. A Río le está encantando cocinar. ¿De veras? Él dice que es un chef. ¿De veras? A veces me hace unos experimentos que yo es como, probá mamá. Y cuando me iba y me vio así, me dijo, mamá, tú eres mi novia hermosa. Entre tanta gente, allí vimos a mis amigos Lenny Tavares, Netón Vega y Justin Quiles. Primera vez en los VMAs, tú sabes. Cuéntame lo que vas a estar haciendo con J Balvin. Vamos a estar cantando el nuevo sencillo de nosotros, Zum Zum. ¿Pero qué tal la química contigo y J Balvin? No, la química es increíble, es mi hermano, siempre estamos vacilando, jodiéndonos. Yo la quiero mucho, él siempre me hace broma. Yo creo que se hizo mucho Botox, está fresquecito, se ve nuevo de paquete. Todo contento, emocionado, obviamente siempre tratando de enviar un mensaje en los red carpets. Un mensaje social, el mensaje de hoy es No Humans is Illegal, ningún humano es ilegal. Estoy muy contento de poder representar en este red carpet a todos mis inmigrantes que están sufriendo las deportaciones, a todos los familiares. Estás nominado para los VMAs, ¿cómo te sientes? ¿Tu primera vez aquí? Contentísimo y emocionado, la verdad. Tiene varias nominaciones también para Premios Juventud. ¿Ya está listo para ir a Panamá? Ya estamos listísimos.
Ricky Martin se convirtió en el primer latino en recibir el Legendary Latin Icon Award. El boricua cantó desde las alturas varios de sus éxitos, incluyendo el icónico Living la Vida Loca, demostrando una vez más que aunque pase el tiempo, su voz y su estilo es inigualable. Nuestro astro boricua recibió el premio de manos de Jessica Simpson, premio que fue dedicado a todos sus hijos. Luego de su premio, Ricky pasó por el Media Center a tomarse fotos con su galardón y agarrándolo con mucho cuidado para que no se le cayera. Creo que al igual que Mariah Carey, Ricky Martin era merecedor de este premio desde hace muchos años, pero enhorabuena, que lo disfrute. Vi también a Valentina por un lado, J Balvin por otro lado, obviamente sí están juntos y me encanta porque ella le da el espacio que se merece J Balvin para que comparta con nosotros los medios de la prensa. Y hablando de medios de la prensa, como estábamos ahí en la alfombra roja, tengo un pequeño complaint. Señores, hacía un frío en esa alfombra, o sea, se sentía como a 20 grados literal, no podíamos ni hablar, estábamos temblando, pero eso es simplemente un complacito, lo demás está todo bien, todo nítido y bueno, pues felicidades a los ganadores. Muchas personas se quedaron esperando a Taylor Swift, que ustedes saben que ella se comprometió hace poco y que ella ha sido una de las más ganadoras ahí en los famosos VMAs. Besitos a ustedes. Qué bien, Yelena. Yo me quedé esperando más latinos, Raúl, ¿verdad? Sí, qué bueno que tienen. Hubo pocos latinos, me parece, presentes este año, pero bueno, por lo menos Ricky Martin, Raúl arrasó. La otra cosa que no sé si lo tenemos en el programa en el día de hoy, porque no me han hablado y quería mencionarlo al principio del programa, es Cardi B, no sé si la viste. ¿En cuál de las? Vendiendo discos en la calle. Sí, claro que la vi, Raúl. Vendiendo discos. ¿Qué cosa más original ha hecho? Que yo me quedé, wow, esto es tremenda idea. Si no es que tengo que vender discos, imagino que lo hizo por media hora, pero fue fabuloso para ponerse en su Instagram. El viernes lo tuvimos acá y lo comentamos, el viernes en el programa. Bueno. Claro, porque ella salió y está diciendo... El viernes yo no estaba aquí. Yo sé, la disquera me dijo que tengo que vender los discos y obviamente, señores, lo estaba vendiendo yo creo que a $9.99. A $9.99, porque tú no aprovechas y le compras un disco para todo el mundo aquí. Y las portadas, en ver las empanadas. Las diferentes fotos con que ella fue a la corte, o sea, las diferentes pelucas. Increíble. No, las diferentes pelucas las tuvimos aquí el jueves también, que yo lo vi. Te digo, la carátula, le estoy diciendo a la gente que no lo ha comprado. Me encantó. Que si no la vieron en la corte, ahí tendrán en la Yo no lo vi hasta el sábado y me pareció algo genial. ¿A quién se le ocurrió eso? Me parece fue algo genial. Nuestra querida Dayanara Torres viajó, como ustedes saben, este pasado viernes, Raúl, y después de hacer el show conmigo el sábado, fue que viajó con un amigo mío. Y señores, pues en la noche estuvo en la residencia de Bad Bunny. Como era esperar, Bad Bunny la recibió con un gran abrazo a la Miss Universo más querida del mundo. Vamos a verlo. A verla. A punto de entrar al concierto de A la Casita. Creo que me van a llevar. Muy emocionada. Miren todo esto, miren dónde está. La gente, backstage. Eso no lo tiene nadie. Nomás entró a la famosa casita que forma parte del escenario de los conciertos de Bad Bunny en la Isla del Encanto. Dayanara fue recibida con un gran abrazo del Conejo Malo. Antes de comenzar el concierto, nuestra amiga nos mostró mucho de lo que no vemos cuando asistimos al concierto. Gente, estoy literal dentro de la famosa casita del concierto de Bad Bunny. Es una casa funcional, esa es la cocina, la nevera y nos van a hacer tragos. Esta es la sala, tenemos televisión, podemos ver cualquier canal. Aquí nos vamos a sentar. Mira, ¿no te recuerdas como los abuelitos? Las casitas del campo. Es mi primera vez en el concierto de Bad Bunny. Estando aquí adentro en la casita significa muchísimo. Como puertorriqueña yo me siento tan honrada, tan orgullosa de lo que él está haciendo y todo el turismo que le está trayendo a Puerto Rico. Esto es fenomenal. Aquí hay gente de todo el mundo. Esto no es local, esto es de todas partes del mundo. Están reunidos aquí en este concierto increíble. Feliz de estar aquí. Dayanara saludó a sus fanáticos. Además, los directivos del Choliseo aprovecharon para que le firmara este cuadro de cuando ella ganó Miss Universo en el año 1993. Y gozó bailando toda la noche los éxitos del Conejo Malo y, como era de esperar, no podía faltar la foto del recuerdo.
Ay, pero qué maravilla, Raúl. Y ella estaba súper emocionada. Imagínate, el viernes estuvo aquí con nosotros, señores. El sábado vuela allá y en la noche. Y estaba allá con Bad Bunny, de verdad. Sí, por todo lo alto. Y se merece todo porque de verdad que es un amor esta mujer de Dayanara Torres. El viernes nos trajo coquitos a todos. Ya está de Navidad. Le digo, ven acá, Dayanara, ¿qué tú te has creído? Ya está de Navidad. Pero bueno, la casita es una casita por lo que nos demostró ahí Dayanara. Raúl, ahí hay de todo. Hay hasta extinguidor de fuegos. ¿O no, Clarisa? Clarisa, extinguidor ¿cómo de estás? fuego. ¿Qué tal ¿Cómo lo estás, pasaste? Raúl? ¿Cómo están, Lili? Feliz lunes, inicio de semana. Ahora sí. ¿Qué tal de fin de semana? Muy bien, Raúl. Me tiré la de Cristian Castro. ¿Qué lo es eso? Nada, no hice nada. ¿No saliste de tu casa? Nada, Claro, porque Raúl. tienes televisor nuevo. Exacto, estuve todo el fin de semana mirando televisión. Pero bueno, señora, vamos a empezar con las redes sociales. Está como tarde tú, mi amor. Señores, aún siguen dando mucho de qué hablar las recientes declaraciones que dio Julián Gil en un podcast sobre una de sus exnovias. Bueno, conversamos con el actor sobre el escándalo que se armó y vean ustedes cómo se defendió. A ver. Julián Gil declaró que cuando fue novio de la actriz Jimena Duque, la colombiana le puso los cuernos con Carlos Ponce. Pues es algo que dije, algo que viví y que tengo todo el derecho de decirlo porque fue parte de mi historia. O sea, no creo que haya sido algo tan malo que haya dicho, ¿no? Porque lo viví. El problema es que le han llovido críticas a Julián por haber sacado a la luz algo que pasó hace muchos años atrás. Lo que creo que está mal, algo tan malo que haya dicho, ¿no? Porque lo viví. Lo que creo que está mal es que me hayan, como que hayan comentarios como pues atacándome por el mero hecho de haberlo dicho, por el mero hecho de ser hombre, ¿no? Ahí es como que a veces ahí como que la comunicación pues es como un poquito errónea, pero yo pues conté algo que viví y que es real y que hay evidencias, ¿no? Aunque Jimena y Carlos Ponce no se han pronunciado aún al respecto, lo cierto es que estas declaraciones de Julián han sido un escándalo mediático y mucho más cuando las supuestas tres partes implicadas son famosos y conocidos por el público. Hoy en día, Julián es un hombre casado, a punto de cumplir un año de matrimonio y aún con sus 55 años de edad no descarta la posibilidad de volver a ser padre. El trabajo no nos limita para hacer la asignación, la asignación. Pero es que se vienen varias cosas. Ahora también se viene el Mundial, donde vamos a tener una participación importante con Televisa. Así que estamos viviendo los tiempos, ¿no? Que sea pues también algo que venga con mucha bendición. Bueno, esto dio muchísimo que hablar, Raúl, porque obviamente él habla de una infidelidad. Es un hombre hablando de la infidelidad de una mujer. No sé si fuese de otra... si fuese ya hablamos de esto en otra ocasión. Si fuera la mujer hablando del hombre... Ya hablamos de esto la semana pasada en otra ocasión. Y yo dije que quizás no era apropiado hacer eso. Claro, yo también. Yo creo que no era apropiado. Ok, pero cuando uno pasa por una infidelidad, Raúl, a veces como que, no sé, eso queda ahí, una marca para el resto de la vida. Al final hay que decir que ella dijo que esto no pasó de la manera que él lo dijo. A lo mejor los tiempos estuvieron... y en la mente uno tenía una perspectiva y era otra la de esa relación. No sabemos, porque entre marido y mujer nadie se mete. Entre novio y novio no se puede meter, Raúl, y solo ellos saben lo que pasa. Verdad. Pero bueno, encontramos al boxeador Julio César Chávez Jr., señores, en el aeropuerto de México. Y como siempre sucede, el hombre se paró a hablar con la prensa muy amablemente. La verdad que sí. Bueno, nos enteramos que viajaba con su esposa y una de sus hijas para ir a visitar a su hijo Julio César Chávez Jr., que espera en casa mientras será juzgado en México. Vamos a ver. A ver, lo único que les puedo decir es que estamos en un proceso y confiamos en las autoridades y es todo lo que les puedo decir. Pero pues ya lo pudo abrazar. Pero emocionalmente está bien, ¿no? O sea, pero ya lo pudo abrazar. Ya lo pude abrazar, ya lo pude besar, gracias a Dios. Eso es lindo. Y ahorita voy a verlo. Oye, mira, feliciten a mi señora, es su cumpleaños ahora. Esas son las mañanitas que cantamos. Gracias. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Aquí está mi hija, mira. Pero mira, estamos en un proceso, entonces hay que respetar eso, ¿me entiendes? Hay que respetar a las autoridades
y confiamos en las autoridades que todo va a estar bien, primeramente Dios, porque pues mi hijo no es ningún... Mi hijo es un boxeador que toda la vida ha seguido los pasos de su papá. Desafortunadamente pues ha tenido sus problemas, pero de ahí a que mi hijo sea un... La verdad, señor, en otro tema, ¿ha visto a Yolanda Andrade? ¿Ha podido platicar con ella? Ahorita está un poco desanimada porque dice que no va a durar muchos años. ¿Cómo la ve? ¿Cómo que no va a durar muchos años? Ella lo dijo. Ella lo ha dicho. No, va a durar muchos años. Va a durar muchos años. Ella nos va a enterrar a nosotros la... Eso solo lo sabe Dios, señores del universo, si va a durar muchos años o no. Obviamente ya lo dijo, pero uno nunca sabe. Bueno, ahí lo ves, Camino. Como dice, él es un proceso. Lo que está pasando es un proceso con el hijo. Pero me encanta, mira, venimos de hablar de Emiliano y Pepe, la distancia que tienen, y vemos a Julio César que ha apoyado a su hijo en todos los momentos. Obviamente él dice que es inocente y que cree en el proceso, pero lo cierto es que a pesar de que ahora está libre, entre comillas, porque tiene juicio muy pronto en México y los cargos son bastante fuertes, le puede caer bastantes años sobre Julio César Chávez Jr., pero bueno, tiene a su papá que de verdad lo apoya literalmente en todo lo que hace. Se puede estar acabando el mundo. Literal. Que ese señor viene y dice... Yo creo en mi hijo. Exacto, creo en mi hijo. Muy lindo. En los últimos meses, señores, el deterioro de la salud de nuestra querida Yolanda Andrade ha preocupado al medio artístico y también a los seguidores de la actriz, porque a pesar de todo, Raúl, ella se ha mantenido últimamente ya posteando varias cosas y estamos en contacto con ella. Yolanda rompió el silencio sobre este tema y nos habló si se hará o no una serie sobre su vida. Vamos a verlo. Nos encontramos con Yolanda Andrade, muy amable, y nos habló de su estado de salud. Estoy muy contenta, muy agradecida de tantas muestras de amor que he recibido de muchísima gente. ¿Qué te dicen los médicos, Joe? Hay una mejoría, te vemos muy bien. Me dicen que voy muy bien, muchachos. Y yo me siento mejor, me sentía mejor en Tulum porque es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, y el ruido de la ciudad, pero voy mejorando muy bien. Le preguntamos si hay un diagnóstico médico. Tengo 2 diagnósticos y los 2 diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, conclusiones que quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes. Pero pues eso lo decide Dios. ¿Se puede saber cuál es este? Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco, pues no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera, etcétera. Cuando le dijimos que Verónica Castro le había mandado bendiciones, su respuesta fue clara y precisa. Vivimos a 10 pasos. Cuando le preguntamos si ha pensado en hacer su bioserie, su respuesta nos impresionó. Y que la haga el Cristian, Michelle, perdón. La prensa no sabe muchas cosas. Admiro mucho a Michelle, es un gran fotógrafo y cineasta. Según Yolanda, ha platicado mucho con el hijo menor de Verónica para hablar de lo que sucedió entre ella y la chaparrita consentida de México. La hemos platicado mucho, pero no es apta para niños. Bueno, me quedo sin palabras. Bueno, yo la sigo en las redes sociales y he estado muy al pendiente. Esta mujer es muy, pero que muy valiente porque conocemos. Yo la conozco personalmente, ir a comer con ella cuando iba a México, desde que hizo la novela con Carlos Ponce, que fue todo un éxito. Y verla, Raúl, obviamente se ha hablado de esto por mucho tiempo, pero ella ya en algún momento perdió el miedo y comenzó a tener contacto con sus seguidores y que la vieran, porque esto es una enfermedad de deterioro que ella misma acaba de decir. Muy pronto no voy a poder ni pararme de una silla, no voy a poder caminar, no voy a poder a lo mejor... Una mujer bella, miren cómo... Yolanda. Ya se lo han dicho los doctores, no hay esperanza para que la querida Yolanda Andrade, Raúl, pueda tener, no sé, una noticia de esperanza. Entonces, me parece muy bien que siga viviendo su vida
no importa lo que esté pasando. Hay gente que prefiere recordarla como antes, obviamente, pero no hay nada más importante que caminar al lado de una persona que uno quiso, que uno admiró. Mili, no importa lo que esté pasando. Había una época que íbamos a México todo el tiempo, donde yo salía a comer con Yolanda Andrade relativamente frecuentemente, igual que con Laisha Wilkins y otras personas, Laura Zapata, pero de ver así a Yolanda Andrade no lo puedo creer. Y yo hablé con ella por teléfono hace cuestión de quizás 6, 7 meses atrás. Y estaba relativamente bien. Sí. Yolanda, te mando un beso, te quiero mucho y todo lo mejor, de verdad. Y aprender de estas cosas de la vida. Un día estamos bien y otro día nos informan y mira lo que está pasando, Raúl. Qué triste poner qué triste ver a una persona verla. Que no sé. Pero es triste, pero a la vez, o sea, todos tenemos un día en que nos vamos a ir de este lugar, Raúl. Uno deja un legado, uno deja... bueno, tú te vas ahí, yo me quiero quedar aquí para toda la vida. No, déjalo, yo también me quiero quedar, que tú te crees que yo no me quiero quedar. Entonces, obviamente, claro, uno se deprime, uno pasa por cosas, y uno lo que tiene que acordarse, en este momento hay gente batallando por su vida en hospitales. Y yo cada vez que tengo uno de esos días que que no estoy bien, en esas son las cosas que pienso. Cuando veo esto... Pero yo no puedo creer. Estás en shock porque no las vi. Yo las sigo en las redes sociales y ahí le he escrito y ahí o sea, ¿qué te puedo explicar, Raúl? Ay. Adelante, Yolanda, que te queremos. Adelante, y creo que es lo más todo importante. Lo que quieras y aquí estamos a tu lado. Y te vuelvo a mandar un beso, te quiero mucho. Te quiero mucho. Esto es todo el mundo, ¿no? muy difícil. Oigan, Florinda Meza sigue defendiendo la memoria de su esposo a toda costa. Han salido muchas cosas últimamente sobre su enlace de tantos años, controversias con la familia. Pero Cierto. Y miren todo lo que nos dijo cuando la encontramos en México. A Florinda Meza la tiene sin cuidado la ola de críticas que ha recibido por sus comentarios sobre la bioserie sobre la vida de Chespirito. Así es nuestro mundo de ahora. Además hay que tomarlo como de quien viene. ¿Le dolió, señora? Porque pues la gente que vive a través de las redes pues es gente que no tiene vida, gente que muy vacía y tiene que vivir a través de la vida de los demás. ¿Qué opinión le merece que Roberto Gómez Fernández pedía un alto a los ataques? No sé, no puedo opinar. Yo lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Así lo sintió. Pues así se vio. Señorita, ¿conforme con eso que pasó? Eso me duele mucho porque mira, yo estoy viva, yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar. Eso es, no sé, a mí me parece hasta ruin, porque además él hizo una gran labor y además, pero hay que tomarlo como de quien viene. Y en medio de la corretiza, aclaró por qué llamó defectos a los 6 hijos y a la ex esposa del recordado Chespirito. No, pues hasta hay una canción que dice, eres el hombre perfecto, solo tienes un error. Esas cosas se dicen de broma, hombre. ¿Cómo vio que toda la gente lo tomó? ¿Quién no han oído esa canción? Claro. Que eres el hombre perfecto, solo tienes un error, estás casado. Ay, pues... Anda. Ella está acostumbrada a la controversia, no es la primera vez que está en medio de la controversia. Y miren lo que dice, señores, Florinda Meza. Hay gente que vive de las redes y esa gente no tiene vida. Eso me hizo mucho sentido. Hace sentido. Nosotros que estamos todos los días que nos ripian por un lado y nos ripian. Mira, uno puede poner una cosa bonita, tú puedes poner una foto linda y hay gente que solamente vive para escribir y para decirte cosas extrañas. Cosas... Por eso. Eso es lo que decimos. Eso es lo que decimos, que la gente... Qué pena. ¿A ti te molesta cuando te critican? Trato de reírme. Ajá. Es como puedo solucionar. ¿Bloqueas? No bloqueo. Yo tampoco, yo lo quiero de seguidores. A mí no me importa. Tú prefieres que te sigan. Sí. No quiero perder el seguidor. No quiero perder el seguidor. Entonces, no bloqueo. La gente bloquea, I'm like, no. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué puedes hacer? Bienvenido. Lo puedes esconder. Hay una cosa que se llama hide. Así, exacto. Entonces, claro, la persona te dice horror. La persona y él no se entera que no está saliendo, pero ahí lo tengo de seguidor. Él jura que está escribiendo y diciendo todo lo que quiere decir, pero nadie lo lee. Pero el control lo tiene uno. Bueno, a mí me encanta. Florinda, seguro que no es la última vez que está en medio de la controversia. Pero de verdad que que hicieron historia. Así. Claro, ese programa todavía, señores, sigue haciendo historia.